Estoy en este momento con Jesús Ramírez, que es el coordinador político para el departamento del Valle del Cauca de la campaña de Abelardo de la Espriella, el Tigre. Una opción que cada vez se ha consolidado más, doctor Ramírez, a propósito de que, como en el principio se hablaba del outsider de la política, y sobre todo porque en Colombia estamos acostumbrados a propuestas desde las estructuras. Esta es una propuesta desde la opinión pública colombiana. ¿Cómo es el escenario faltando exactamente 27 días para la primera vuelta, en el caso, pues, lógicamente, de darse en la elección aquí en Colombia? Diego, saludarte a ti y a todos los habitantes de Palmira. Bueno, saludar a todos los palmiranos, saludarte a ti, a todos los que nos están viendo. Siempre es grato poder visitar este espacio de conversación, además muy objetiva con toda la teleaudiencia. El escenario es muy positivo, partiendo desde la fe. Nosotros hoy sentimos que el país debe tomar una decisión, y no lo digo ni alardeando, ni sintiéndome ya victorioso, pero que es una decisión que está entre el candidato de la izquierda, entre el candidato del comunismo y nuestro próximo presidente Abelardo de la Espriella. Definitivamente, hoy el futuro de nuestro país se define entre esos dos nombres, y será Dios quien ponga en el corazón, en la mente de todos los colombianos, la persona ideal y correcta para que los destinos de este país mejoren. Por supuesto, no cabe duda que hoy estamos convencidos de que Abelardo de la Espriella es la opción correcta, que es un hombre con determinación, que es un hombre que además habla claro, y cuando hay claridad, la gente sabe a qué le apuesta. Y aquí necesitamos progresar todos. Yo no coincido aquello de que los términos mal utilizados y secuestrados por algunas personas de la izquierda, como el progresismo, no se utilicen bien y al contrario confundan. Aquí todos queremos progresar, aquí todos somos progresistas. ¿O es que usted no quiere progresar? A propósito de ese comentario y esa palabra, ese concepto, hoy vemos cómo, digamos, el viraje ideológico en toda América Latina es recuperar, digamos, propuestas de derecha. Así lo han dado la gran mayoría de países que en los últimos 3 años para acá pues han generado sus cambios en gobiernos. Colombia ha sido un país sui generis en ese sentido. ¿Puede Colombia leer precisamente esa tendencia de América Latina para, digamos, sumarse precisamente a estas ya no alternativas sino realidades de derecha? Así es. A ver, y yo creo que detrás de cámaras lo conversábamos, las emociones frente a las campañas presidenciales son completamente diferentes a las congresionales y a las locales, a las regionales. Yo siento que la gente hoy se detiene, y más hoy, ¿no? Cuando estamos, lo he llamado yo, en la revolución tecnológica, en una era de desinformación sin precedente. Hoy la emoción de cada ciudadano hace que investigue más, que se fije más, que procure estudiar un poco la decisión que va a tomar. Estamos hablando entonces de la presencia de un voto consciente. Claro, pero por supuesto. Y esa es la invitación que ha hecho esta campaña siempre. Porque tú has podido notar cómo alrededor de estas campañas lo único que se tejen son incertidumbres y desinformaciones. Y es algo que tiene que cambiar. Yo conocí un congresista, en su momento congresista, ya reposa en los brazos de Dios, que insistía muchísimo en que la ley en Colombia se tenía que modificar para que el voto fuera obligatorio. Y de esa manera, de algún modo, combatir la corrupción electoral, abaratar los costos de las campañas. Y yo creo que estamos caminando hacia ello. Esa iniciativa, que me parece excelente en su momento, no se dio, se quedó simplemente en una iniciativa. Pero hoy, con candidatos como Abelardo, siento que estamos caminando hacia ese tipo de Colombia, hacia ese tipo de electorado, un electorado más consciente. Uno diría que esa es una propuesta interesante para el ciudadano, pero para el aparato legislativo no sería como lo mejor
en la medida en que la obligatoriedad los confrontaría a ellos frente a la decisión real del constituyente primario. ¿Usted cree que puede pasar una propuesta esta en un congreso que estaría prácticamente haciéndose el harakiri con este proyecto? No, pues por supuesto que no, Diego. Hoy, frente a una iniciativa como esas, pues uno es pesimista, pues porque claro, afecta completamente las maquinarias políticas. Es que esa es la razón de ser, de buscar en el futuro que haya obligatoriedad. No, hoy, pues por supuesto. Hoy se compite con burocracia. El nuevo Congreso, porque hay que pensarle la agenda legislativa a partir del Congreso que se acaba de elegir. A este no le queda sino menos de 30 días para su vida legislativa y ya nos vamos de una vez a ir pensando en proyectos para la próxima legislatura. Ahora, el constituyente primario es un constituyente primario que todos los días evoluciona, todos los días. Entonces miremos a ver hasta dónde también se conectan las personas con aquellos que eligieron. Es que ese tema de competencia burocrática, de competencia con influencia política para favorecer y hacer gestión, o con dinero, en algún momento se tiene que ir disminuyendo, Diego. Los vallecaucanos están adoleciendo en los últimos 4 años de una ausencia absoluta de inversión nacional. Y yo diría que en dos sentidos. Una, casi que de manera flagrante, por el capricho presidencial, pero también hay que reconocerlo por la inacción de la bancada congresional frente al gobierno nacional. Y la pregunta se hace a partir de por qué otras regiones que ideológicamente son contrarias al presidente no dejan de hacer gestión y reciben la respuesta. Ejemplo, el propio departamento de Antioquia, aún ellos quejándose, pero tienen rubros interesantes que dan cuenta de que la inversión sí está llegando allá al departamento del Atlántico, por decir 2 centros, digamos, en contravía ideológica al presidente de la República. ¿No cree usted que el departamento del Valle requiere que quienes hoy son los nuevos congresistas, senadores, representantes electos y que van a asumir a partir del próximo 20 de julio, asuman la tarea indistintamente quién sea el próximo presidente? Y se lo digo es porque eso le convendría precisamente a la campaña de Abelardo de la Espriella contar con una bancada congresional del Valle del Cauca, no solamente que lo apoye, sino que él pueda ser recíproco frente a las necesidades del Valle. Diego, a mí me criaron, yo creo que a usted también, sí, porque como que tenemos el mismo número de canas, con un aforismo, y es que el que no sabe es como el que no ve. Me decía que, bueno, le repito la pregunta, ¿cómo puede garantizar la campaña, el proceso de Abelardo de la Espriella, contar con una bancada en el departamento del Valle que pueda ser recíproca en los beneficios, tanto en contar con una bancada en el Congreso que apoye sus proyectos, pero que el presidente en realidad ayude a que estos señores gestionen las obras y las inversiones que el Valle tanto requiere y que los últimos 4 años prácticamente han sido inocuos? Y es que ¿por qué se tendrían que oponer, Diego? Ahora te lo mencionaba. Mira, yo siempre en todos los escenarios en los que hemos tenido o me han preguntado por el actual presidente de la República, he dicho que para mí siempre fue uno de los más destacados congresistas que tuvo este país, que su labor legislativa fue una labor legislativa que me llamó siempre mucho la atención, que lo hizo muy bien, de acuerdo a mi evaluación personal. Entonces, cuando la gente elige, cuando las personas, las comunidades y las sociedades eligen sus representantes, lo hacen pensando en la responsabilidad que tienen de la gestión de obras y desarrollo social, que se pueda desprender desde el gobierno nacional hacia sus regiones. Entonces, hay que dejar muy claro, muy claro, para qué fui elegido y cuál es el beneficio que lo va a llevar o que voy a gestionar para mis comunidades, así de sencillo. La intención del Tigre es que haya desarrollo en cada una de las regiones, que en ningún momento se presenten situaciones como las que se nos han presentado acá en el Valle del Cauca con el tren de cercanías, que además terminan siendo caprichosas. La lista es larga, no solamente el tren de cercanías, la famosa vía congelada de Mulalolo Guerrero, por citarle un caso,
El mismo problema a propósito de la agudización tiene hoy la Aerocivil en una investigación de la propia Procuraduría y la Contraloría frente a los pésimos manejos administrativos en Barranquilla. Ya lo estamos viendo aquí en la ciudad de Palmira, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el mismo dragado en Buenaventura, por citar simplemente esas 4 macroobras que no solamente eran de este gobierno, venían garantizados con COMPES de casi de hace 6, 7 años atrás. Correcto. Eso por mencionar algunas. Entonces no se trata de ello, se trata de ir más allá, de mostrar grandeza. Es que cumplir con la labor legislativa significa hacerlo bien. Y a veces confundimos la oposición. Yo creo que la oposición se puede hacer a partir de los argumentos que se tengan para que los efectos de cada uno de estos episodios sean legales, en el marco de la Constitución y la ley, y así lo ha expresado Abelardo de la Espriella. Yo pienso que tiene toda la capacidad, es una persona que conoce muy bien el manejo del Estado, y el no haber participado directamente en política de algún modo lo blinda frente a estos aspectos politiqueros que han enmarcado durante la historia. Pues, hombre, yo no quiero exagerar, pero utilizo el término tragedia del desarrollo. Y que hoy, por ejemplo, también me atrevo a decirlo, tiene a muchas personas en una absurda idolatría de la izquierda que, hombre, no se compadece frente a lo que les espera en el futuro en un gobierno comunista. Pero allí hay una discusión fuerte y ese fue un anuncio de hace 4 años frente al actual gobierno, y al actual gobierno pues nos dejó esperando todos los impases propios del comunismo. ¿Habrá que esperar nuevamente entonces? Las expectativas han permanecido, los pasos se han dado. Y ayer lo hablaba con alguien, es que no es de la noche a la mañana. Yo creo que con este gobierno de algún modo se inició el camino hacia eso, hacia ese comunismo. Y todo esto es progresivo, lo hemos venido notando. Y podríamos quedarnos discutiendo muchísimo frente a ello y generar todas las polémicas que se nos ocurran, Diego. Y no se trata de eso, se trata de no permitir avanzar más hacia ese hecho. Nosotros no podemos permitir que Colombia avance hacia el comunismo, y el radicalismo del candidato del presidente y de la izquierda en Colombia lo único que promete es ello, no promete cosa distinta. ¿O usted está en desacuerdo conmigo? Bueno, eso lo hablaremos después de comerciales. Vamos a este primer corte y regresamos con Jesús Ramírez, el coordinador político de la campaña de Abelardo de la Espriella aquí en el departamento del Valle del Cauca. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo centro de gestión de emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Hace 28 años llegamos a Palmira con una misión: cuidarla y trabajar codo a codo con su gente. Hoy, más que nunca, seguimos comprometidos con lo que más importa: una ciudad limpia y sostenible para todos. Con esfuerzo, dedicación y un equipo comprometido, hemos logrado transformar cada rincón, manteniéndola limpia y segura.
En Veolia sabemos que la confianza se gana con cada acción. No solo ofrecemos un servicio, ofrecemos un compromiso de calidad. Nosotros no solo limpiamos las calles de la ciudad, hacemos parte de ella. Por eso, nuestro compromiso es contigo y con nosotros. Palmira y Veolia, avanzando juntos. Palmira se transforma con nuestra terminal de transporte. De esta manera, con hechos, demostramos que con voluntad todo es posible. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. No solo el Valle es número 1 en deporte, también lo es por sus obras que transforman vidas y por nuestros niños que crecen fuertes gracias a una alimentación saludable y de calidad. Hoy, en este paraíso de todos, el liderazgo se convierte en orgullo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. En el sur del Valle del Cauca se construye una obra que transformará la vida de miles de personas. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas. Una obra por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Más de 115 obras en tan solo 27 meses demuestran que Palmira se transforma. Palmira, una ciudad que se proyecta al futuro, en equilibrio con la naturaleza y con oportunidades para todos. Trabajando con voluntad, ratificamos que todo es posible. Alcaldía de Palmira. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. ¿Sabes que la funeraria Palomino ha acompañado a las familias palmiranas por más de 90 años? La funeraria Palomino sigue aquí, firme, con el mismo compromiso de siempre, prestando un servicio exequial, humano, respetuoso y oportuno. Seguimos activos, seguimos trabajando porque nuestro propósito es honrar la memoria de quien se fue y apoyar con respeto a su familia. Seguimos y seguiremos adelante. La familia que fundó y ahora continúa este legado. Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025. Muy bien, regresamos nuevamente con Jesús Ramírez, coordinador político de la campaña de Abelardo de la Espriella. Las últimas encuestas, indistintamente, se ha logrado llegar a un lugar, a una conclusión interesantísima, y es el distanciamiento, no solamente preservar el segundo lugar, sino el crecimiento y, ante todo, a mi modo de ver, la distancia y el rompimiento de ese famoso empate técnico que había con Paloma Valencia sobre la base del margen de error de las diferentes mediciones. Hoy se está hablando ya casi de 5 puntos, o sea, rompe el margen de error de las mediciones de las encuestas. Esto significa que esa efervescencia está creciendo y sobre todo comparada con una candidatura de Paloma Valencia que se pudo medir el 8 de marzo con la famosa gran consulta de la derecha, pero que pareciera que aún hoy
luego de 2 mediciones después del 8 de marzo, no se ve concretado en su favoritismo. Así es. Diego, vallecaucanos y colombianos, estamos viviendo un momento histórico de nuestro país. Estas elecciones presidenciales el 31 de mayo serán el antes y el después de nuestra república. Por eso es tan importante hacerle un llamado a todas las personas que se abstienen de votar para que ese día salgan a participar de este certamen que es tan importante para todos. Hoy, frente a una campaña completamente disruptiva, porque eso ha sido la campaña de Abelardo de la Espriella, por eso es tan importante hoy hacer una invitación a todos para que, a pesar de lo que puedan sentir muchos que no quieren confrontaciones, que no quieren discutir con sus amigos, o que quizás sean prevenidos con lo que pueda suceder cuando se menciona directamente o de frente la intención del voto, a que se manifiesten en las urnas. Hoy me decía alguien, un amigo muy particular, hombre, yo estoy con el Tigre, voy a votar por el Tigre, pero no lo voy a decir, Jesús, porque me da temor a que me rompan el vidrio de la ventana, a que me le peguen un rayón al carro, a que me estrujen en X o Y lugar. Pues a todas estas personas les digo, no teman, el voto es secreto, la manifestación debe ser el domingo 31 de mayo en la urna, la convocatoria tiene que ser todos los días a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros cercanos, a nuestros vecinos, pero como dice nuestro próximo presidente, Abelardo de la Espriella, sin temor. Y si él llegó tarde a la repartición del miedo, pues nosotros sin duda también llegamos tarde a la repartición del miedo, y por eso estamos recorriendo todo el departamento del Valle, por eso estamos invitando a todos nuestros amigos para que sumemos fuerzas, para que nos unamos y para que logremos el propósito, ojalá en primera vuelta, que estamos muy cerca de lograrlo, Diego. A propósito del tema de familia, en cabeza no solamente del candidato Abelardo de la Espriella, sino de su esposa Ana Lucía Pineda, quien el próximo 7 de agosto pues tendrá una conexión nacional con miles de mujeres en Colombia, en un evento que permitirá de alguna manera construir una nueva estructura, y recordando que en Colombia el 53.8% de la población es femenina. Una mujer, digamos, que conoce de primera mano al candidato como que más, diría uno. ¿Qué tan importante juega este papel, el rol de mujer, el rol de esposa en este proyecto de Abelardo de la Espriella hacia la presidencia? Sabemos la importancia de la mujer, además nos ponemos a revisar, Diego, las estadísticas y las mediciones, la mujer predomina. O sea, hoy Colombia está predominada por las mujeres. La ANDI establece que el 60% de los cargos directivos en Colombia están en cabeza de mujeres. Imagínate, el 60%. El 60%. Entonces, ese 60% que además nos motiva todos los días, es el 60% que sin duda se sumará a este proyecto. Y Ana Lucía, el jueves, como tú lo has dicho, y esa es la invitación que además queremos extenderles el día de hoy, para que se inscriban. Yo te voy a dejar el link de inscripción y la tarjeta de invitación para que todas las mujeres que deseen participar del Valle del Cauca se conecten o puedan asistir a Cali, al Hotel Espíritu, frente al Spíwar. Puedan hacer presencia desde las 4:30 de la tarde y tener una conversación que se llama Voces de Mujer con no solamente Ana Lucía, sino también con la esposa de nuestro querido y próximo vicepresidente de la República, el doctor José Manuel Restrepo. Ahí estarán ellas dos. En Cali en el Espíritu, pero en Palmira en el Club Campestre. Claro, es que la transmisión se va a hacer desde Cali. Sí, qué bien. Para todas las regiones del país, y aquí en Palmira se hará desde el Club Campestre. Allí se reunirán todas las mujeres palmiranas que están poniéndole la raya al tigre. ¿Cómo llaman? Las tigresas. Las tigresas. Y que pues por supuesto van a participar de este evento tan maravilloso que se llama, repito, Voces de Mujer. Cuando hablamos de Voces de Mujer y teniendo en cuenta que se buscaba de alguna manera equiparar por género las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales, en este caso el candidato Abelardo de la Espriella asumió como llave al exministro de Hacienda colombiano, y que es quizás uno de los hombres de mayor reconocimiento no solamente en el sector privado sino aún en el sector público,
Lo recuerdo es porque es interesante la propuesta o la postura de Abelardo de la Espriella frente a rodearse de excelentes funcionarios, quienes son los que en realidad tienen que salir a resolver las inquietudes, las dudas y los problemas de Colombia. Diego, esa es la demostración de que no hay egos políticos, de que se busca la experiencia del tecnicismo. Una persona más experimentada en Colombia frente al tema de economía del país, pues dígame usted dónde la podemos encontrar. Además de que hay muchas personas destacadas en la materia, pero creo hoy que Abelardo de la Espriella, si hay algo en lo que ha sido acertado, es en su fórmula vicepresidencial. Hoy los colombianos estamos frente a una pareja que puede administrar correctamente este país y además ser ejemplo para las nuevas generaciones. Hoy es muy importante que todos los jóvenes, todos los niños, todos los que se están educando en Colombia sepan que a este país hay que administrarlo con altura. Y para hacer eso, Diego, definitivamente se necesita gente que crea en la familia, gente que crea en Dios, que tenga fe y que tenga el horizonte claro. Así de sencillo. José Manuel Restrepo Abondano, si bien nació en Bogotá, tiene raíces muy vallecaucanas, ¿sabía usted? Hombre. Y eso permite de alguna manera, digamos, esa conexión que pueda tener esta campaña con este departamento, la tercera región más productiva del país, más aún si estamos hablando de un exministro de Hacienda y Crédito Público que en el gobierno, en el gobierno de Duque, pues permitió precisamente generar unas políticas muy a propósito de la pandemia y que permitieran pues garantizar el funcionamiento del Estado. A propósito de ello, Colombia requiere reconectarse con el mundo desde el punto de vista de la balanza comercial, importación-exportación. ¿Cuál es el pensamiento de esta llave, hablando lógicamente del doctor José Manuel Restrepo, como del candidato Abelardo de la Espriella? Digo, Colombia necesita recuperar la confianza inversionista. Es lo primero. El país necesita recuperar esa confianza. Y yo creo que no hay una persona más idónea para ayudarnos con eso que el doctor José Manuel Restrepo. Su experiencia es tal, además por todo lo que le tocó vivir, tú lo has dicho, no solamente por su experiencia académica, no solamente por su recorrido de país, por haber sido ministro, no, sino porque desde afuera nos están viendo. Es que aquí hay que pensar en que el emprendimiento debe crecer, en que todos los días hay personas que se levantan o se despiertan con expectativas de poner un negocio. Y el gobierno frente a ello tiene que mirar amablemente. Y muchas personas han iniciado con un emprendimiento que hoy hacen exportaciones gigantescas. Pero resulta ser que nos encontramos en una brecha donde hay desconfianza de inversionistas hacia Colombia. Es lo primero que hay que recuperar. Pero hay una cifra que es la que lo pone uno en contradicho a ciertos argumentos. Y el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, sale la cifra del DANE con la desocupación más baja del año 2001, del 8.8% de desocupación en Colombia. Sin embargo, la prueba ácida está en que el 45% de los trabajadores en Colombia son informales. ¿Dónde está precisamente esa fórmula para que ese 45% se reduzca, atendiendo incluso que si bien son informales, no significa que todos tengan trabajos, comillas, miserables? Bueno, ese es un hilo delgado. Y por supuesto se tiene que observar y se tiene que analizar, y dentro del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella está muy bien contemplado. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que garantizar es que las personas vivan dignamente, que a las personas no les falte nada, pero también en lo posible alejarlos de la ilegalidad. Es que hay que ponerse en los zapatos de quien tiene que levantarse a rebuscarse lo de la noche, lo del plato de comida. Y no es sencillo ponerse en esos zapatos. Es muy difícil que lo tengan en cuenta. Y como aquí se acostumbraron a engañar a las personas, a decirles que usted es pobre, entonces usted no tiene derecho a progresar porque es que usted nació para ser pobre. Y así no es. Si usted es pobre, tiene todo el derecho a esforzarse y salir de allí, porque no hay excusa para ello. Y al que no pudo salir de allí hay que darle la mano. Pero no puede ser que los condenemos pues
Y el incentivo para eso es, venga, vote por esta idea que lo único que propone es entregarle a usted algo gratis, algo. No, los colombianos no somos así. Los colombianos somos gente trabajadora. Aquí no podemos decir que en estos 50 millones quizás de colombianos que existimos en este país, la haraganería u holgazanería prima, no es así, no es así. Este es un país que no duerme, es un país que trabaja de día y de noche, que produce de día y de noche. Y necesitamos avanzar y evolucionar hacia la transformación de materia. Y eso lo propone este gobierno de Abelardo de la Espriella. El día de ayer el gobierno chileno acaba de anunciar quizás una de las políticas más duras frente a los migrantes hacia ese país. Y esa situación compete precisamente a las políticas en Colombia, atendiendo a que el departamento del Valle del Cauca es quizás una de las regiones que más exporta talento humano, por no decirle emigran de nuestro país. Y aparte de ello, los venezolanos que transitoriamente pasaron por nuestro país en un número superior a los 3 millones, se quedaron algunos aquí, pero significa que el gobierno colombiano debe prepararse para ese nuevo escenario. En los próximos 6 meses habrá una nueva, comillas, importación de colombianos que se fueron para Chile a trabajar, de venezolanos que tomaron la ruta de Colombia hacia el país austral y que lo tendremos nuevamente aquí. ¿Cómo está contemplado este escenario del problema migratorio y emigratorio en Colombia? Hombre, el buen hijo vuelve a casa. Y donde come uno, comen dos. Eso hace parte de la cultura de los colombianos. Qué dicha que este país y las políticas brinden las garantías para que las personas que no la están pasando bien en otros países puedan decidir volver a casa. Pero no solamente volver por volver, sino que encuentren la oportunidad que se fueron a buscar y donde quizás no llenaron la expectativa. Qué dicha. Ese es el país en el que estamos trabajando todos. En ese país que si decides de regresar vas a encontrar oportunidades. Y pues al que le está yendo bien, que le siga yendo bien. Y que desde donde esté le pueda aportar a su familia y a su país. De eso se trata. Pero es algo que construimos entre todos, Diego. No puede ser solamente señalar y echarle la culpa a las políticas. No. Esta transformación comienza desde el interior de cada uno de los colombianos. Nos quedan ya 27 días para el 31 de mayo, primera vuelta presidencial. ¿Cuál es el derrotero precisamente para fortalecer y acrecentar el favoritismo y no solamente que se quede en segunda vuelta, pasar a segunda vuelta, sino lógicamente sobrepasar la propuesta de izquierda que hoy por hoy tiene Iván Cepeda? Bueno, esta es una campaña que genera demasiadas emociones y por eso la campaña del Tigre está en todas las calles del departamento del Valle del Cauca. Y le estamos haciendo la invitación a esas personas que se abstienen, lo decía ahora, para que participen de este certamen que es tan importante. Hoy nosotros le estamos extendiendo la mano y estamos buscando también tocar, cautivar el corazón y la mente de los abstencionistas para que se den cuenta lo importante que es la participación en este momento histórico del país. Porque la verdad es que las expectativas son muchísimas frente a una campaña que ha hablado con claridad. Si no hay orden, ¿qué podemos esperar? Si no hay seguridad, ¿qué podemos esperar, Diego? Y no hay un candidato que lo hable tan claro como Abelardo de la Espriella. Para ir cerrando, doctor Ramírez, coordinador político de la campaña de Abelardo de la Espriella, lecciones aprendidas con relación a la candidatura de Rodolfo Hernández, quien llegó a segunda vuelta con el actual presidente y logró cerca de 10 o un poco más de 10 millones de votos a propósito de haber sido el outsider y aún incluso peleando, en el buen sentido de la palabra y en el mal sentido también, con las clases dirigentes tradicionales colombianas. Asemeja mucho eso a la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Qué se logró aprender para no cometer un error y no quede faltando 5 para el peso? Recordemos que Gustavo Petro le ganó por tan solo 700,000 votos a la presidencia a Rodolfo Hernández. Hombre, Diego, es que, a ver, ayer también lo hablaba con alguien. Esto es
de letreros, no estamos hablando de las bases, ni de las estructuras. Además, porque a los seres humanos no se les puede catalogar en política de esa manera. No, aquí la decisión es personal. Y lo que ha dicho Abelardo de la Espriella en algún momento es, yo no necesito los letreros en mi campaña, y no necesito los letreros o los avisos políticos porque acá están los sentimientos de las bases. Basta eso. Basta el afecto y la emoción de cada uno de los colombianos que van a ayudar a sacar adelante este proyecto. Pero eso es una estrategia para no tener que negociar con jefes políticos, pero sí con las bases. Bueno, dime tú, ¿qué le ofrecen los jefes políticos a campañas disruptivas como la de Abelardo de la Espriella? ¿Qué le podrían ofrecer? Nada. Entonces, nada distinto a que se vuelvan inviables. Entonces, ¿es o no acertado no recibir esos avisos, letreros políticos en esta campaña cuando sabemos que esto es de fervor popular? Que es un movimiento completamente popular. Es que, hombre, yo nací en el Partido Conservador, hice conservatismo toda mi vida. Y hoy lo que me mueve en esta campaña es un sentimiento completamente patriótico. Es que yo también soy papá, Diego, de 4 hijos. Y quiero lo mejor para ellos y para mi familia. Y por eso, muy bien, también lo hemos identificado. No puede ser, no puede ser lo de siempre comparado con lo de nunca. Y hay muchas personas que se identifican con eso. Lo de siempre es lo de siempre, y lo de siempre no promete cambios positivos. En cambio aquí estamos los que nunca abandonaríamos la familia, los que nunca hemos sido valorados, los que nunca, jamás dejaríamos tirado a un amigo, los que nunca seríamos capaces de robarnos un peso y menos del Estado. De eso se trata, frente a lo de siempre. Y muchos matrimonios lo han experimentado. Es que siempre lo mismo, es que siempre es igual, para no llevarlo al escenario de la política, que ya está más que cuestionado y criticado y desprestigiado, por supuesto. No, se trata de que hagamos un alto en el camino y tengamos un acto de patriotismo que nos involucra exclusivamente a nosotros y que de manera objetiva revisemos nuestros sentimientos por este país, pensemos en el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, y salgamos el 31 de mayo a ponerle la raya al tigre. Doctor Jesús Ramírez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sin Tantos Cuentos, haber sido claro, coherente, precisamente no solamente con las posturas de Abelardo de la Espriella, sino con la idea propia de generar el cambio real que necesitan los colombianos. Hombre, Diego, muchas gracias a usted, a los palmiranos, y aquí estaremos las veces que sean necesarias para que la gente comprenda que es Sin Tanto Cuento. Muy bien, a todos ustedes, a los televidentes de Legón Telecomunicaciones, igualmente a todos los internautas de @CNC Palmira, nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.